Bueno, primero, algo dejé caer esta mañana, pero lo especifico un poco. Ahora vamos a hablar, no desde la mística en general, en que la cristiana es una más, sino desde mi opción cristiana, la mística vista desde Jesús de Nazaret, que como les dije esta mañana, es nuestro punto de vista, nuestro punto de referencia fundamental, y que, como les decía, a veces me sorprendía ver que en este tema de la mística, no en otros aspectos, no es con frecuencia referente, y hay gente que ha profundizado muchísimo más en la dimensión mística de muchísimos personajes femeninos y masculinos de la época medieval y de ahora, y los que nombré, y los clásicos, Teresa, Juan, que en el mismo Jesús, porque no toda la orientación de la espiritualidad y de la mística de Jesús coincide con la de los santos. Por supuesto, ni uno tampoco es el referente, pero mi referente, es decir, por ponerle un ejemplo, Ignacio, que es mi fundador, que está en el origen de mi opción y de la institución a la que pertenezco, hay cosas de él que yo no la encuentro compatible con la orientación espiritual de Jesús, y yo, si tengo que optar, opto por Jesús, clarísimamente. Y esto no hemos sacado las consecuencias de vida. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, ahora los nombraremos. Hay cosas que a mi juicio, por lo menos a mí, no me dicen en la misma línea de lo que me decía Jesús. Si desmitificamos tantas cosas con tanta facilidad, desmitifiquemos también a nuestros ídolos espirituales. Y por supuesto, si ya creer en Jesús es un problema, que no es nada fácil, y cada vez que avanza un poco el pensamiento crítico, pues también da nuevos elementos de crítica. Seamos tan rigurosos también con nuestros maestros y maestras espirituales como a veces lo somos con dureza de Jesús y de nuestra fe. Por ponerle un ejemplo, San Ignacio tiene una visión muy aristocrática de la influencia en el mundo, desde arriba, desde el poder, que a mi juicio, y una espiritualidad muy matizada por sus orígenes aristocráticos, y que no fueron los orígenes de Jesús, y eso se nota en su espiritualidad. ¿Y por qué ha habido tan poco interés en profundizar en Jesús desde la perspectiva de la mística? Me lo he preguntado varias veces, y yo encuentro algunas razones. A veces se confunde el interés por lo místico con el interés por lo esotérico y críptico, lo oculto, lo misterioso, lo de palabra significativa, lo que es muy difícil para llegar. Y el lenguaje de Jesús no tiene nada de críptico ni de esotérico, sino de popular, de sencillo, de mostrenco, de captable por los campesinos de su época. El que tiene identificado en su mente el místico como el que dice cosas misteriosas que hay que adivinar muy complicadamente, se frustra. Jesús no es interesante desde ese punto de vista, es muy claro en sus apreciaciones. Por otro lado, es muy sencillo, como lo iremos viendo, sus afirmaciones más místicas lo hace muy lacónicamente y con un afán de sencillez y de hacerlas asequibles al lenguaje del pueblo, que era el que le seguía, no los iniciados en un estudio teológico espiritual. No sé si también puede haber mecanismos autodefensivos ante eso, pero en todo caso, vamos a Jesús. Sea cual sean los motivos del poco interés por el estudio teórico y práctico de la mística en Jesús, pasemos a la mística de él. Hay algo fundamental que define su ser: la filiación, la fraternidad, la liberación como un mismo proceso. Su relación con el Padre, Madre,
en su cultura decían padre, pero en el Antiguo Testamento también se utilizaba madre muchas veces, y hoy además con más motivo podemos avanzar. El Espíritu os enseñará nuevas cosas, dijo Jesús. Bueno, esa relación de filiación indisolublemente unida a la experiencia de fraternidad y de liberación, ese es el núcleo. La mística de Jesús es una mística de filiación, fraternidad y liberación como parte de un mismo proceso espiritual interior, inseparable. Pero vayamos poco a poco. Cuando, por ejemplo, él en sus oraciones, tengo ahí otro material sobre la oración de Jesús, pero en su relación, que era el Abba, el centro de su oración, el amor es un poco central. El intellectus, John Sobrino dice, para acercarse a Dios hay un intellectus amoris. La forma de conocer a Dios no es un intellectus puro, sino, dicho de otra manera más sencilla, dime cómo amas y te diré el Dios que conoces. Para Jesús, la experiencia del amor y la experiencia de Dios son una misma experiencia, no dos momentos. En el Dios crucificado de Moltmann, llega a decir Moltmann que Dios, más que una persona, es un acontecimiento. Donde quiera que se da el acontecimiento del amor, existe Dios. Más que una persona. Es fuerte eso, pero en todo caso, sea o no lo que dice Moltmann, lo que sí es cierto es que filiación, fraternidad y liberación en un mismo movimiento de flujo y reflujo, cuyo centro es el amor, es el centro de la espiritualidad y de la mística de Jesús. Lo más hondo de la intimidad con Dios es también experiencia de fraternidad, de liberación y viceversa en el amor. Lo más original del cristianismo, ubicaritas, donde está el amor, ahí está Dios, es lo más original del cristianismo. El arte de amar es el arte de conocer a Dios, no son dos artes. El amor no es solo propiamente hablando fruto de la experiencia de Dios, sino que se confunde con esa experiencia. Es lo más original del cristianismo. Qué lejos está esto de ciertas relaciones tan verticales con Dios en las nuevas espiritualidades y en las antiguas. Y por otro lado, veámoslo reflejado en lo del Monte Tabor. A mí, como dije esta mañana, me inspira mucho. Fíjense, el momento más sublime, quizás hay 2 o 3 momentos en la trayectoria pública de Jesús que se pueden considerar los momentos que se acercan más a lo que tradicionalmente se llama mística, ¿no? El Monte Tabor, la oración en el huerto. Pero fijémonos, en ese momento el único que él quiere enseñar, fuera de sus noches silenciosas, eso sí, nunca dejó de orar, no era maestro de oración, no hablaba mucho sobre la oración, solo decía actitudes: cuando oréis, no seáis como aquellos, que nadie te vea, etcétera, etcétera. No daba fórmulas, tanto que le tuvieron que pedir: oye, dinos algo de cómo se reza, y dijo el Padre Nuestro, la única vez, no era maestro de oración, era maestro de vida, de actitudes. Eso sí, siempre dijo que orar era necesario. Pero la experiencia del Monte Tabor mística, la única que él lleva a sus discípulos para que vean cómo es lo más hondo de su experiencia espiritual, resulta, primero, es un monte, como siempre. La naturaleza es un lugar privilegiado para él, para encontrar a Dios, no es el templo. Él para orar nunca va al templo. Al templo va porque había gente para dialogar con ellos y por respeto a la tradición de su pueblo. Pero cuando él tiene que elegir el lugar privilegiado, siempre la naturaleza, primero. Segundo, va en grupo, en comunidad. Incluso en los momentos de oración silenciosa, ya veremos después, siempre eran referencia
a la vida con su comunidad, lo que allí llevaba como material. Tercero, lo lleva porque le acaban de negar San Pedro el primero que la cruz que era una confrontación con el poder político y social era parte esencial de su vida. Y justo cuando están que rechina porque les ha dicho, oye, el Hijo del Hombre va a sufrir mucho y lejos, y Satanás a San Pedro, entonces le lleva como diciendo, oye, aunque me van a ver machacado y aunque me acaban de decir que no acepte que me machaca, que sepa que en ese que vas a ver hecho un cirio está este que vas a ver ahora aquí, y estás el ser más sublime, el ser que se ha relacionado con el que él llama Padre como nadie se ha desarrollado. Y vas a ver la parte de hagamos tres tiendas, de felicidad total, de ese que no quiere reconocer en la cruz. Entonces lo lleva de camino a Jerusalén. La experiencia mística más sublime en la naturaleza, en grupo y de camino al conflicto, y en un proceso de conflicto. En eso encuentra él el momento sublime para reflejar su tipo de espiritualidad a los más íntimos, ¿no? Eso sí, también es curioso el cuarto factor, la historia de su pueblo. Ahí aparece Elías, Moisés, es la historia de su pueblo. Es un Dios que se le encuentra en la historia. Es una mística de la historia y de un proceso histórico de cruces, de liberaciones, de fracasos y de éxito. Nunca fuera de la historia. No es un Dios del libro, ni es un Dios de la intimidad desligada de la historia. Y una vez más, comunidad, historia, liberación, se añade conflicto como parte de la experiencia mística cristiana en Jesús. El silencio de Jesús es un silencio frecuente de Jesús, muchísimo, toda su vida, las noches. Era un silencio lleno de nombres. No es un silencio vacío, del vacío. Es un silencio lleno de nombres, de recuerdos, de historias, de misiones y de decisiones urgentes que tomar. A mí me ilumina mucho en este sentido cuando eligió a los 12, se pasó toda la noche en oración. Esa noche especial en oración no era para nada solamente personal, era porque tenía que elegir a sus colaboradores, era porque el proceso que estaba viviendo, diríamos, de misión, requería un ritmo y una oración más fuerte, y ahí se pasaba toda la noche, pero no en un solo disfrute personal, es que tenía que tomar opciones. Por lo tanto, es un silencio lleno de nombres. Inevitablemente me acuerdo también aquí de Casaldáliga, cuando él cuenta eso que ha dicho tantas veces y tanto se le ha dicho, que el último día, cuando Dios me pregunte, yo diré, me abriré y empezaré a decir nombres, ¿no? Historia, realidades, personas. Ese es su silencio. Masticar no solo la sublimidad de cómo me siento más en paz. Bien, eso será un primer momento, pero inmediato, misión, historia, nombres. Las nadas de Jesús. Otro punto, son muy diferentes a las de San Juan de la Cruz. Las nadas de Jesús es una kenosis, un abajamiento sociológico. Él siente la nada en el desprecio no solo personal de sensaciones de nada y de vacíos, sino que ha sido considerado despreciado, nada, y que el Dios se ha rebajado en forma de esclavitud de los últimos y de los despreciados. La nada, la kenosis, es un alejamiento, no es un esoterismo vacío de solidaridad, historia colectiva. Humildad de Dios hecha carne en los don nadie de la sociedad. Ellos, los otros más pequeños, están en el otro trascendente
como una realidad única aunque no confundida, sin panteísmo sino con panenteísmo. Pero también ahí sí coincide en una cosa: los momentos de más sufrimiento por la kenosis son los momentos más creativos. San Juan de la Cruz escribió muchos de sus poemas en la cárcel, y la inspiración está unido muchas veces, esa inspiración creativa que hablábamos esta mañana citando a Nietzsche y otros, con el momento de mayor sufrimiento. Bueno, en mi pequeña experiencia personal es así. De broma yo suelo decir que cuando estuve en la cárcel, que eso tampoco salió esta mañana, un mes en Granada, que me tocó en mi misma celda el secretario del Partido Comunista de Granada, que era Paco Portillo, y dos sobrinos, en el año 75, el año último de Franco, ¿se acuerdan? Que estaban en el tipo, que por las edades y los pelos, creo que se pueden acordar. Estaba muy nervioso el sistema, ¿no? Fue cuando las multas a las homilías de los curas, no sé si se acuerdan. Por ejemplo, en Jerez, a Luis Conde le pusieron una multa de 25.000 pesetas porque iba el de la BIS, de la Brigada de Investigación Social, iba siempre a las misas a apuntar lo que él creía que iba contra el régimen. Ese era el teólogo oficial del imperio, y después iba a dar su cuenta, y cuando él creía que era algo contra el Estado, pues multaba. Y a Luis Conde fue porque en la oración de los fieles pidió por las víctimas de ETA, que habían matado a no sé quién, y por los mismos verdugos, pero lo pidió en ese sentido cristiano. Jesús perdonó a sus verdugos y pidió para, en fin, no para, bueno, eso lo consideraron apología al terrorismo, a no sé qué, y lo llevaron. Bueno, en mi caso, no voy ahora a contar la historia, fue por una carta de protesta, por un encierro de obreros que habían llevado a la cárcel, y después fuimos a las comunidades cristianas, y otro comboniano y yo, ¿cómo se llamaba? Palomo, el otro, fuimos a llevar la carta. Total, pero lo que voy es que me acuerdo que en aquella celda, que era una cosa de límite, un retrete que para qué, allí terminé mi tesina en teología sobre la teología de la esperanza, de Boff, Esperanza y Existencia Cristiana en Dios. Digo, mira qué simbólico, en el retrete de la cárcel acabo mi teología de la esperanza. Bueno, perdón que cuente esta cosa, pero lo cuento para decir que en el momento de kenosis es un momento inspirador para la que tiene en su corazón la mística de Jesús. Y cuando es sociológico, por cierto, que me llevé, ya le he dicho a algunos, la alegría enorme. Al año siguiente me ordené de cura. Y entonces todos aquellos comunistas, que todos eran ateos, éramos 15, los presos políticos, fueron a las órdenes. Entonces imagínense la alegría allí, ateos comunistas, cuando el comunismo era el comunismo y cuando el socialismo era el socialismo, pero en fin, no voy a hacer. Pero espérate, es que son tantas cosas. El peor de la cárcel, el capellán. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Era un funcionario del Estado franquista increíble, ¿no? Increíble. Bueno, y el más gracioso, un preso que había de Málaga, que había entrado en la cárcel estaba entre los comunes. Nosotros nos veíamos a veces con esa estirpe, ¿no? Quiero decirlo de broma, porque ahí a los políticos le tenían un poco más consideración, pero había robado 120 jamones y 70 televisores. Y entraba y salía de la cárcel como si nada. Y entonces llegaba allí por la noche, una noche llega allí a donde estábamos los políticos, decía, y dice, bueno, ¿cómo va la situación política del país? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Entonces dice, hombre, devuelve los jamones y después hablamos de la situación. Mira, estaba Mateo Revilla, que fue después director del Patronato de la Alhambra. Ese estaba allí también. Teníamos unos diálogos interesantísimos. Pero bueno, todo esto a propósito de la kenosis y la capacidad. ¿Lo conoce alguno? A Mateo Revilla, ¿no? Desde la kenosis surge la oración y la creatividad. La vid y los sarmientos también es una expresión
de esta indisolubilidad, que no es solo el matrimonio, sino de filiación, fraternidad y liberación. Fíjense ustedes, entre praxis y experiencia de Dios. Si cumplís mis mandamientos, os mantendré en mi amor, os mantendré en mi unión con vosotros. Si cumplís. Fíjense que otra parábola del Evangelio muy curiosa, la de la arena, el edificio en arena o en tierra, dice, al final, claro, tú esperas la conclusión, bueno, solamente el que medita mucho, el que ha orado mucho, tiene sólido el edificio. No, el que pone la palabra de mi palabra por obra, ese es el que ha construido en roca. La praxis, lo que constituye tu solidez, fíjate, no es tanto los ratos de silencio, que también son indispensables, sino la coherencia de la praxis. Eso te consolida en la unión con Jesús. Y voy a hablar ahora de varios éxtasis. Curioso, los éxtasis, que son los momentos sublimes en la unión con el absoluto que cada uno tiene en su vida, son muy curiosos. En Jesús, González Faust dice que el momento que más se parece al éxtasis en toda la vida de Jesús, en donde incluso utiliza en griego la palabra más cercana a la exultación que produce el éxtasis, eso que describíamos esta mañana del momento místico en cuanto en su vertiente de exultación alegre, es el verbo agialomai, arrebatado de gozo, arrebato. Ese aparece en el Evangelio cuando él dice aquello: gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Contemplando la acción de Dios en lo insignificante, se arrebata. Él entra en éxtasis contemplando la acción de Dios en los don nadie de la historia. Esa es otra peculiaridad del éxtasis de la mística cristiana. Es fuente de esa mística el contemplar la acción de Dios en los pequeños. ¿Cuántas fuentes de esos tenemos? Me acuerdo las primeras veces que fuimos a Ceuta, o la segunda o la tercera, a mí me gustaba ir mucho a un sitio y llevamos a un grupo ahí una vez donde se veía la valla de Ceuta, y después hay una subida donde va toda la fila de las cargadoras después de que han cargado en los almacenes de allí, y se dirigen a la zona alta, donde hay una serie de taxis y de cosas donde van para Tetuán o para Tánger. Entonces, digo, es el momento, es un sitio privilegiado para contemplar, viendo de aquella valla, separación de dos mundos, el 15% de diferencia económica entonces. Ahora Marruecos ha subido más que España y ya no hay tanta diferencia, pero entonces sí, viendo diferencia cultural. Ahora les diré que también la meditación de la encarnación de San Ignacio consideraba yo ahí un lugar privilegiado, la encarnación. Bueno, viendo las nuevas esclavitudes del siglo XXI, como son esas portadoras por 5 euros que le dan poniendo la vida, hace poco han muerto varias. Momento privilegiado para la unión con Dios. Desde ahí, exultémonos y arrebatémonos de gozo de que Dios no les abandona, de que Dios está en esos. Esa es otra característica exclusivísima, si quiere, o si no exclusiva, específica al menos del cristianismo. Sabe encontrar su momento de más éxtasis en la acción de Dios en los pequeños. Los que buscan simplemente una mística del éxtasis sin más, fuera del condicionante histórico salvífico en que Cristo situó su éxtasis, no hacen más que invertir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas colocan en el centro los donadies de la historia y los hace dichosos y capaces nosotros de descubrir esa felicidad cuando conectamos con Dios. A esto le llama González Faust el éxtasis de la misericordia, a esa capacidad de captar la misericordia de Dios con los fracasados de la historia. Esto es específico del cristianismo.
Yo todavía lo valoro más en María que en Jesús, fíjense, por una cosa, en este aspecto. María también tiene un momento de éxtasis en el Magnífica, de exultación eufórica, de unión con Dios especial. Y fíjense, a diferencia de Jesús, que ve la acción de Dios en los últimos otros, María es ella, ese otro marginado de la historia. Exalta el Espíritu y se alegra en Dios mi Salvador, porque ha revelado esta cosa a los pequeños, y te has fijado en mí, a partir de mí llamarán bienaventurada a mí que no soy nadie. Ella es la don nadie. En ese momento se contempla a sí mismo como acción de Dios, precisamente por su insignificancia y su obediencia a la voluntad de Dios. En El Salvador me decía un cura, y se me quedó grabado, que estaba con nosotros allí en Morazán, cuando los pobres empiezan a hablar entre sí y creen que Dios hace maravillas en ellos, empiezan los cambios históricos verdaderamente importantes. Y en el mismo Evangelio igual, cuando María cree que sí, que Dios le llama a ella para eso, y va y habla con Isabel, otra pobre, y Isabel bienaventurada, oye, nosotros los que no somos nadie, aquí va a haber algo grande que Dios está haciendo con nosotros. Y después aparecen los pastores, y después cuando el pobre cree en el pobre, nace la liberación, decía un canto en El Salvador. Cuando el pobre cree en el pobre, y cuando los que no somos pobres creemos que la historia, los agentes transformadores de la historia son los pobres. Eso lo decía Rupe mismo. Yo creo que eso no lo cree casi nadie. Todo el mundo creemos que los cambios históricos vienen de los parlamentos, de los grandes planes económicos, y que sin cultura no hay posibilidad de cambio. Dios piensa de otra manera. El día que los parlamentos estén representados, los sin cultura y los don nadie, es cuando va a haber cambio histórico real. Choca, yo lo sé, puede matizarse, pero esta es, con todas las matizaciones que quiere, el humus de donde surge la visión mística liberadora cristiana. Y es de dónde se nutre esa experiencia mística de Jesús y de María, que ven de manera tan diferente a nosotros el lugar místico por excelencia, todo esto que hemos visto de liberación desde los pobres. Pues se nutre de un Antiguo Testamento en el que podemos ver constantemente en los Salmos y en los profetas una experiencia similar. Fíjense los Salmos. Los Salmos son una continua referencia a Dios a partir de la historia concreta de su pueblo. Hay unos éxtasis de la liberación o de la alabanza, y los momentos más de intensidad son los momentos o más liberadores o más fracasados de ese proceso histórico. La lista de salmos increíble, el 67, el 145, el 9, el 34, el 68. Voy a elegir solo uno, el 68. Dice: cantad a Dios, tañed en su honor, apisonad un camino al que cabalga en la estepa. En nombre del Señor, regocijaos ante Él. Padre de huérfanos y protector de viudas, es Dios en su santa morada. Dios da un hogar a los que están solos, saca de prisión a los cautivos. Pero quiero fijarme en esta frase: Padre de huérfanos y protector de viudas, es Dios en su santa morada. Es decir, lo que define la santa morada de Dios, lo más íntimo de Dios, es ser padre de huérfano y protector de viudas. Allí donde está el contacto tuyo con huérfanos y viudas, que son el símbolo de todos los desprotegidos de la sociedad, está la santa morada de Dios. Es increíble el jugo que se le puede sacar desde la perspectiva de Jesús a la Biblia, que por cierto, adelantándome a algo que iba a ser, con qué ligereza se lee la Biblia hoy día muchas tendencias místicas y espirituales. Les voy a poner un solo ejemplo que discutí yo de buena manera. Lo llamé y hablamos con una persona muy significada en una de las escuelas espirituales de hoy, de cómo, porque le oí en una exposición cómo interpretaba
aquella frase de yo soy el que soy, que aparece lo de la hoguera y tal. Y lo oí decir que la interpretación era que ahí Dios estaba haciendo una invitación a la profundizar en el yo profundo, porque Dios encontraba lo más profundo de sí mismo dentro de sí. Y de ahí venía toda una reflexión sobre la importancia del dentro de sí. Ese yo profundo, en que permítanme que le diga que muchas veces parece que algunos se ahogan de tan profundo. Porque a mí me estudié en teología aquello y un librito de Miller no significa nada de eso. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, y los verbos que se utilizan significa yo soy el que estoy con vosotros para salvaros. El que no fallo. Yo soy el que soy, lo que quiere decir es una afirmación histórica. Oye, no voy a fallar en vuestra historia concreta. Lectura contraria a esa lectura intimista de que yo soy el que soy, por lo tanto, mientras más me meto en mí, más encuentro. No, no, no. Mientras más te metes en la historia del pueblo, Dios es el que no falla en la historia del pueblo. Yo estoy, en la traducción exacta que leí, me acuerdo que era, yo estoy con vosotros para salvaros sin fallar. Yo estoy con vosotros en vuestra historia para salvaros sin fallar. Y ahí es donde hay que descubrir la más honda experiencia espiritual. En cuanto a los profetas, no digamos. Según Faust, los más místicos de los autores bíblicos son los profetas, más que los salmistas y más que el Cantar de los Cantares, que es excelente. Los profetas son los más místicos de la cuerda. Eso es discutible, es una opinión de González Faust, pero en todo caso, lo que es, sean más o sean menos, la vena mística de los profetas también es iluminadora. Por ejemplo, el tercer Isaías, 56 a 59, el mensaje de él de exaltación, de éxtasis, de la liberación, estamos refiriéndonos a los momentos de más intensidad de unión con Dios. Lo sitúa en un momento de que vuelve el pueblo repatriado después de una, diríamos, repatriación forzosa de otro imperio, el asirio, y vuelve pobre, sin nada. Y en ese momento hay un canto al futuro del pueblo y de Dios. Parcialmente liberado de una cosa, pero parcial, pero hambriento de nuevas liberaciones. Ahí veo el símbolo de la insatisfacción permanente de la humanidad, siempre saliendo de situaciones denigrantes y a la vez cayendo en nuevas esclavitudes. Y ahí contempla la acción de Dios Isaías. Permítame que le diga también que lo comprendo muy bien. Lo comprendo muy bien. 2 veces en El Salvador me acuerdo yo de tener una sensación, mutandis mutando, de infinita diferencia con Isaías, pero lo que vive uno es lo que cuenta en la práctica. Cuando se repatriaron los refugiados de Honduras al Salvador después de la guerra y fundaron en Morazán, donde yo estaba, la ciudad Segundo Monte, no sé si os suena alguno, uno de los 6 jesuitas asesinados, le pusieron ese nombre. Los que habían estado en Colomoncagua, uno de los campamentos de refugiados de Honduras, volvieron en el 90 y en un 2x3 con su capacidad organizativa crearon una ciudad de repatriados, ¿no? La sensación de felicidad y de, diríamos, y de satisfacción espiritual que tuvimos todos, donde había habido un escenario de 12 años de guerra que pusiera a surgir vida otra vez, sin nada en las manos, pero con mucha esperanza y capacidad de autoorganización increíble de aquel pueblo. Eso era una experiencia. Te ibas a algunos de aquellos montes a contemplar aquella ciudad Segundo Monte y decir, veo a Dios aquí, vamos que lo estoy tocando, no hace falta ninguna fórmula especial en esta vuelta a la vida de que estaba muerto y resucita un pueblo entero, ¿no? Pero es que cuando acabó la guerra un poquito después, y el primer acto después de la guerra fue un acto increíble en la plaza delante de la catedral donde estaba enterrado Monseñor Romero, y de los 2 curas que estábamos en la zona de guerra, uno se fue ahí, Rogelio Poncel, a ese acto, y yo me fui a otro
en San Miguel, la tercera capital de... Entonces bajaron ya en paz, relativa, pero ya con acuerdos de paz, bajamos todos, guerrilleros, población civil, por los mismos sitios donde había habido combates 10 años, donde, mira, aquí mataron a este, aquí mataron al otro. Y a mí se me ocurrió, digo, hombre, lo más natural entre cristianos, voy a invitar al capellán del ejército gubernamental a que tengamos juntos una oración. El capellán de los guerrilleros, bueno, eso sería largo de hablar, además yo defendía la tesis de que la iglesia, que es madre de todo, ¿por qué tiene capellanes con uno y no tiene con otro? Es que son peores, pero es que además, el 80% de las violaciones, según la Comisión de la Verdad, fue del ejército y del gobierno. Si alguno había peor, era el del otro ejército. Pero es que aunque fueran peores, la iglesia madre tiene que acompañar a todos. Si tiene capellán aquí, tiene capellán allá. Bueno, pues invité al otro capellán y al obispo, el increíble Álvarez. Álvarez, ¿vieron la película Romero? Sí. Ese que se pelea con Romero, el obispo. Ese era mi obispo. Una joyita, vamos. Álvarez, lo invité, por supuesto ni fue él ni fue el otro. Por ahí, como sé que has estado en El Salvador, vi pasar al coronel Vargas y al coronel Ochoa, con el que había tenido también otra cosa curiosa en Chalatenango. Esa fue otra, íbamos 500, esto parece la batallita pero bueno, me permiten alguna batallita, no cuento más. 2 más nada más batallitas, pero tiene que ver con esto, no crean que es la experiencia espiritual que sientes cuando el pueblo vuelve, cuando hay algún avance histórico de los últimos. Ahí está una experiencia mística increíble. Bueno, pues primero la de nuestro amigo Ochoa, que tú lo conocerás, y después la otra, bueno, la del obispo. El Ochoa era el más duro de El Salvador, había intentado una rebelión militar contra cuando estaba Napoleón, Duarte en el poder, intentó bueno, era durísimo. Entonces nos esperaba a una manifestación por la paz que hicimos por todo el país, yendo a todas las zonas que pudimos para pedir diálogo, lo que al final solucionó el conflicto, pero entonces era terrorismo hablar de diálogo, porque tanto Estados Unidos como El Salvador estaba por una solución militar, y todo lo que hablaran de diálogo, como los derechos humanos, la iglesia, Yacuría, todo eso era subversivo. Pues nosotros fuimos 500 personas, todos los matados. Estaban los comités de las madres desaparecidos, estaban los sindicatos FUSE y no sé cuánto, estaba GEUS, el sindicato de la universidad, todos los malos. Y fuimos hacia la zona de Chalatenango, que era una zona de guerra. Entonces, ya sabíamos, porque nos habían dicho, cuando llegamos allí, de repente una ametralladora encima de un aparato contra la fila de autobuses. Por supuesto, no era cuestión de discutir, ¿no? Bajamos por allí, pero ya teníamos pensado la estrategia. Nos juntamos 7 o 8, cada uno representaba a un grupo de los que allí había. Yo representaba al comité ecuménico que habíamos creado por la paz, y los demás casi todos eran activistas sociales, las madres de los presos, de los desaparecidos, y le dijimos, queremos hablar con vuestro jefe, que era este Ochoa. Dice, bueno, los autobuses allí, entonces vamos a hablar con el jefe, el Ochoa. Nos recibe allí, bueno, la conversación está grabada. Lo primero iba al lado mío, la del comité de madres, con unas gafas oscuras. Llegamos allí y dice Ochoa, lo primero fue, señora, quítese la gafa, no se puede hablar con gafas oscuras. Yo no hablo con gente con la cara tapada, me acuerdo que dijo. Y la casualidad que él llevaba gafas oscuras. Y entonces, bueno, había quedado en hablar otro, un sindicato, Rafael Astel, del teléfono, iba a hablar él, pero cuando faltaban 10 metros para llegar me dijo, habla tú. Pero tenía explicación. Con los salvadoreños la represión era la muerte, normal. Con los extranjeros algunas veces sí, pero la normal era la expulsión, era lógico. Entonces, como me tocaba hablar, pues le dije, mire, un respeto por la señora, y si usted pide que tenga la cara despejada, destápese usted la cara que la tiene tapada también. El tío dice, ¿quiénes son ustedes? No sé qué. Bueno, venga, a ver qué desean. Bueno, le explicamos ahí lo que deseábamos.
y tener una actividad cultural religiosa por la paz en un pueblito que se llamaba La Palma, en Chalatenango, que era simbólico de los intentos de paz. Ustedes no van a pasar por ahí, porque ustedes están alterando la paz que tenemos aquí en el departamento y en todo el país. Era el sitio de más guerra. Bueno, ¿por qué alteramos la paz nosotros? Ah, porque ustedes son socialistas, comunistas, marxistas, metió todo en un paquete, que siguen consignas extranjeras. ¿Cómo sabe que nosotros somos socialistas, comunistas, marxistas? Aquí van mujeres, niños, repatriados. ¿Cómo lo sabe? Porque ustedes siguen consignas extranjeras y todo de izquierdistas, y todo lo que es izquierda es contrario a nuestra democracia. Me lo ponía en bandeja. Yo decía, bueno, entonces en su democracia solo cabe el centro y la derecha y no cabe la izquierda. Dice, no, ¿cómo no? Sí cabe. Había periodistas, un montón allí, claro. Él sabía que lo que iba a decir iba a salir como salió a la noche siguiente. Dice, ¿cómo no? Pero no violentos como ustedes. Fíjate tú, él armado hasta los dientes, con militares por todos los sitios. Nosotros desarmados y temblándonos. Y el violento éramos nosotros. Eso pasa siempre. El que verdaderamente violento llama violento al otro. No se olviden de eso. Los violentos siempre ven la violencia del otro. Bueno, dice, ¿qué desea? Nosotros eso ya lo hemos dicho. Ustedes se van a retirar y estas son mis últimas palabras. Digo, bueno, pues nos vamos a retirar, pero también queremos decir las últimas palabras. Y las últimas palabras son que usted para nosotros no es, él había llamado a los salvadoreños malnacidos y apátridas que siguen consignas extranjeras. Usted para nosotros no es un malnacido, no es una apátrida, usted es un hombre recuperable para la libertad y la justicia. Sería una palabra un poco hiriente, pero no quise herir. Pero lo que quise decir que lo considerábamos un hombre capaz, y como símbolo de que incluso con usted, que tenemos ideas tan contrarias, es posible encontrar puntos de unión y dialogar. Queremos invitarle a usted y a todos, antes de irnos de aquí, a rezar juntos un Padre Nuestro por la paz de este país. El hombre desconcertado, vencido, no sabía qué hacer. Me acordé de Gandhi muchas veces, es decir, el estilo de la no violencia, cuando es profunda, desconcierta al opresor. No sabía qué hacer. Dice, bueno, yo no, yo rezo por la mañana y por la noche. Digo, bueno, pero se puede rezar en otro momento del día. Si usted no, aquí los que quieran, esto es democracia, entonces los que quieran podemos rezar. Ya él allí no sabía qué hacer. Digo, ¿ustedes quieren rezar? Dice, no, sí, hasta los ateos. Entonces, pues demos la mano, todos. Estaban militares por aquí. Fíjense ustedes, los movimientos sociales del Salvador, todos pro FMLN, y los militares más duros, el militar más duro del país y todos los militares al lado. Digo, démonos la mano todos para visibilizar que si se dialoga de verdad es posible encontrar soluciones. Y usted, coronel, aquí tiene mi mano. Dio 2 pasos para atrás. Con usted no es salvadoreño. Digo, bueno, aquí está esta señora, la de gafas. Fue así, todo eso está grabado. No lo digo por exhibición personal, sino estoy comunicándolo en mis vivencias espirituales reales, no teóricas. Ella es salvadoreña, dele a usted la mano a él. No, yo con ella tampoco. Soldado, dele la mano. Así que era un sketch aquello. Entonces el soldado le dio la mano a la señora. Fíjese qué símbolo aquel. Todo eso lo grabó la televisión. Yo lo vi escondido por la noche en la UES, en la universidad. Y todo eso me valió que el ministro de Defensa, inmediatamente me lo dijeron los periodistas que eran amigos, ya ha pedido tu expulsión. Bueno, pero esa experiencia del poder de los débiles por las armas de la paz y de la acción de Dios sobre los don nadie, les aseguro que esa fue una. La otra fue cuando ya acabó la guerra y tuvimos allí en la catedral, en San Miguel, en la plaza, juntos, viéndonos el otro ejército. Ya aquello se había desarmado, y hablar de cosas que nunca se podían hablar en 32 años de historia de aquel país, desde que empezó la primera dictadura con el general Martínez en el año 30 y pico. Fue un gozo espiritual ese cambio histórico del país, a pesar de todas las cosas que quedan. Y mi experiencia espiritual no la podía desligar de eso.
y los momentos de más efluvio de aquello. El obispo, y con esto acabo lo anecdótico, horroroso. El Álvarez, bueno, yo fui a verlo después de la guerra, nunca nos respondía a las cartas. Le dije, mira, quiero decirle delante lo que pensamos allí para que usted nos diga si es verdad o mentira, pero prefiero decírselo cara a cara y usted vengo para que me aclare. Mire, allí no entendemos que usted en 12 años de guerra no haya venido ni una vez a visitar a un pueblo masacrado como es este pueblo del norte de Morazán, del Torola para arriba, en 12 años. La única vez que fue, usted fue en un helicóptero con el coronel Monterrosa, que era el que organizó la matanza del Mozote, no sé si ustedes os suenan, la de 1100 personas y de ellos 100 y pico niños, menores de 12 años, que hice yo la lista, y por eso no les hablo de memoria. Y entonces, ni una vez ha ido a visitar una diócesis que tiene todo eso de guerra. Segundo, no ha denunciado usted ni una vez masacres como esta del Mozote. Tercero, yo no me acuerdo, eran 6, la tercera no me acuerdo la que le dije, porque decían también que fue a la guerra de Honduras como coronel y se trajo 3 coches robados. Esa estaba en la 6, no fue si se lo dije. Ah, ya me acuerdo. Dicen testigos, no sé si será verdad, aquí estoy para que usted me diga, que en Torturas le pidieron, Monseñor, ayúdeme, y usted iba vestido de coronel y le dijo, cállate, aquí soy el coronel, no soy Monseñor. Dígame usted. Bueno, se levantó, fuera de aquí, no soporto insultos. No son, yo seguí sentado, no son insultos, son críticas que lo hago para que usted me diga si están equivocadas en lo cierto o no lo están. El de pie, yo sentado, un rato ahí, digo, bueno, estoy en su casa, y allí nos fuimos. Esto, después fui a hablar con el nuncio, nuestro amigo Monteiro Castro, que después fue nuncio en España. Digo, ¿cómo es posible que la Iglesia, después de un conflicto bélico, a Rogelio Poncel y a mí, porque estuvimos en la zona de la guerrilla desobedeciendo, según ustedes dicen, según mis argumentos legales, ustedes eran los que desobedecían el Código de Derecho Canónico y nunca me respondieron? No nos dan parroquia, no nos legalizan. A Rogelio le dieron legalidad estatal antes que eclesiástica. Tardó 5 años en que le dieron una parroquia. Y a este obispo del que vengo a hablar con él, y se lo he dicho delante, de esto, no hay ninguna sanción eclesiástica. Y a todos los curas, había curas que llamaban por teléfono al ejército antes de una matanza. No han hecho nada. La Iglesia tiene una deuda histórica en América Latina que todavía no ha llegado ni a la 4ª parte de cumplir lo que debe. En Argentina ha hecho algo, pero en El Salvador, esa deuda histórica, la Iglesia siempre nos arrepentimos 500 años después. Es ahora, ya estamos retrasados para pedir un perdón real y para desautorizar. Increíble, ¿no? Bueno, pues dice, por favor, que no se sepa. Digo, no, si no vengo para contarlo en los periódicos, pero sí para decírselo a usted. Bueno, me he ido por los cerros de Úbeda, pero no son del todo de Úbeda. En medio de esas experiencias y ambigüedades es, según los salmos y los profetas, donde hay que encontrar experiencias místicas privilegiadas. Y las grandes visiones escatológicas que hay en los salmos y en los profetas son en referencia y en relación y a propósito de situaciones concretas del pueblo. Salmo de Isaías 65, mirad, yo voy a crear un pueblo nuevo y una tierra nueva. Gozad, alegraos, exultad siempre por lo que voy a crear. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de sus frutos. No construirán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. El lobo y el cordero pastarán juntos. Ahí encontrar a Dios. También la unión universal de la humanidad y la liberación del cosmos en el Antiguo Testamento. ¿Se puede amar a un pueblo como pueblo y no solo a personas concretas? Bueno, tanto amó Dios a su pueblo que le mandó a su Hijo, está claro, pero es que constantemente
el éxtasis por la historia del pueblo en general. Tengo aquí un montón de textos, pero voy a dejarlo para pasar al éxtasis de la noche oscura de los pueblos crucificados. Fíjense, Jesús tuvo su noche, lo mismo que en las nadas. Las nadas de Jesús eran muy distintas a las de San Juan de la Cruz. Las noches de Jesús eran también muy distintas a las noches de San Juan de la Cruz. Los motivos por los cuales San Juan de la Cruz pasaba sus noches de oscuridad y fue a la cárcel no son los mismos de los motivos de Jesús. La noche oscura de Jesús fue contemplando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos? Y sufre pensando en la futura destrucción de la ciudad. Y sobre todo la noche oscura. El sufrimiento de Jesús, la noche que le hizo sudar sangre a Jesús, es no el debido a un entramado psíquico, espiritual, sino al derivado del cumplimiento de la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, que conlleva un conflicto socio-político, religioso, inevitable, en orden a que su pueblo tenga vida. Entonces, esto que te leo es mío, no es que esté leyendo ahora. La noche oscura de Jesús es la de todo crucificado por las mismas causas que Él fue crucificado. Es decir, a causa de la fe que hace justicia y la justicia que brota de la fe. Esa es la noche oscura de Jesús. Y lo pasa fatal. Pero cuánta resistencia en reconocer en la iglesia y no solo en la iglesia, que estas noches oscuras históricas tienen tanta validez como otras noches oscuras de signo más intimista. Y cuántas resistencias a reconocer como mártires a los mártires de la fe y la justicia, en contraste con la facilidad para canonizar a otros muy respetable y heroico, pero que no han supuesto peligro importante para el sistema socio-religioso que domina el mundo. Yo vi el único sobreviviente de la masacre en Argelia, lo conozco y he estado 3 veces con él, y algunos de aquí que estuvieron allí en Videl lo conocen, Jean-Pierre, de los monjes de Argelia, ¿se acuerdan? La película Hombres y Dioses. Queda, si no ha muerto ya, que hasta que yo sepa no, Jean-Pierre, que tiene 94, el único sobreviviente. Y hablando con él, que es un encanto de persona, es de una dulzura, un monje, y por cierto que contó ciertas cosas que no coinciden con la película, que se grabó en Marruecos, no en Argelia, en un lugar que también conocemos. Y yo le decía un poco en broma, y Jean-Pierre, ¿por qué será que cuando tus hermanos murieron, enseguida todo el mundo santos hay que beatificarlos? Y cuando mis hermanos en El Salvador los asesinaron, nadie quería canonizarlos y que eran políticos y no eran santos. Y Monseñor Romero, ¿por qué tanta resistencia? Y a tus hermanos enseguida los canonizan. Ahora los van a canonizar, por cierto. Y él se rió, no me respondió como buen contemplativo, pero me llamó después y me dijo, he hablado con mis hermanos y la próxima oración plegaria la vamos a dedicar todos a tus hermanos del Salvador. Pero fíjense ustedes, esta resistencia que hay a contemplar, a ver la santidad de aquel, incluso de los que dan su sangre por esos procesos liberadores de sus pueblos, donde toda la Biblia y Jesús encontraba su fuente de inspiración mística principal. Les voy a leer de Casaldáliga también lo que dice él, sufriendo en un momento de crisis del pueblo en América Latina, que después de una euforia de aquellas revoluciones que parecían distintas en Nicaragua, en El Salvador, vino una depresión de ver cómo entró allí la corrupción y cómo entró la piñata que decía Fernando Cardenal y Ernesto cuando se desligaron de la piñata, y aquí está la piñata, ¿no? Los muertos piden paz inútilmente, somos hijos y padres de la guerra, piden en vano credencial de gente los muchos condenados de la tierra. Moloch yergue su altar y su pantalla, sojuzgando, Señor, el mundo entero. Calla de miedo la verdad, y calla degollado el amor como un cordero. Y tú, le dice a Dios, no dices nada, no te enteras. Piden más cruz aún,
más sangre esperas. No sabes imponerte amor frustrado. ¿Qué más le exiges a la pobre fe? Dios mío, y vuestro, y de Jesús, ¿por qué una vez más nos has abandonado? Esa es la noche, muy distinta a otras noches. Es la noche de los sufrimientos históricos de los pueblos crucificados de que habla Jacqueline. Pero el poema mantiene siempre un filtro de esperanza. Tarda la lluvia, pero en el bochorno ya estalla nuestra sed de redimidos. ¿Qué fue del latifundio, centinela? ¿Qué fue de la esperanza, compañeros? La noche de los pobres está en vela, y el dueño de la tierra ha decretado abrir todos los surcos y graneros, porque el león del lucro ya ha pasado. Y es que en realidad, como el mismo Casaldaglia dice, somos soldados derrotados de una causa invencible, para los que creemos en Dios. Y como decía Fernando Cardenal, un poco, no sé si citando a otro, irónicamente, estamos en un tiempo tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. ¿Qué fue de la esperanza, compañeros? Este es un dolor gozoso que habla Santa Teresa, pero muy distinto. Aunque Santa Teresa tenía, tengo otro, de eso no voy a hablar. Santa Teresa, aunque no se puede pedir a su tiempo y a su contexto otros procesos, y el nuestro tendrá otras limitaciones que la verán siglos después, pero ella intuía, en ese texto que he leído en el WhatsApp, ese colectivo, que al libro de las místicas hay que sumarlo, el WhatsApp de ese, está el texto de ella que habla del amor a Dios y el amor al prójimo, y habla como primero es el amor al prójimo, dice, porque en el otro nos podemos engañar, en ese no. Quien ama de verdad al prójimo, seguro que está Dios. Y bueno, entonces a sus monjas, ella llamaba a las monjas estas que estaban todas ahí, arrobadas, y no se preocupaban tanto de sus hermanas, las monjas encapsuladas. Decía, y tiene unos textos preciosos, dice, hermana, cuando hay una enferma, el texto está aquí, pero no me acuerdo, no voy a buscarlo ahora, deja la oración, es tu hermana enferma la primera. Ella no hablaba de procesos históricos, pero sí hablaba de amor al prójimo. Y voy a dejar los otros capítulos clave de Éxtasis de la Resurrección y de las primeras comunidades cristianas, porque no quiero alargarme. Evidentemente todo lo que he hablado es un tono de resurrección, de que la fe en la resurrección inspira los momentos más oscuros y elige las moradas más oscuras en los momentos más oscuros. Pero después tengo también una lista en el trabajo que hice de a lo largo de la historia, cantidad de místicos en esta línea. Está llena la nube de testigos de místicos que han sabido encontrar a Dios de esta manera, aparte de los históricos. Dorothea Seller, que ya les cité antes, el Abbé Pierre, político, parlamentario, tiene textos inspiradísimos, Maximiliano Kolbe, en fin, hay infinidad que han vivido así su experiencia mística de Dios. Yo voy a acabar hoy, para no alargar más, si me permiten, con un pequeño, diríamos, intento de arrebato personal que tuve una vez, y un cántico espiritual de San Juan de la Cruz que lo reedité en clave de liberación, en clave de todo esto que hemos hablado, de encontrar en Jesús, y el Jesús que tiene su mística tan ligada a la filiación, fraternidad, liberación, y la liberación tan ligada a las situaciones concretas de los pueblos, que es capaz de descubrir ese contemplativo no en la acción, sino en la acción liberadora de Dios en su pueblo. Y me permití escribir este cántico espiritual a la solidaridad sonora y callada en la fuente de la mano. Cuantas víctimas y excluidos por este mundo sufren y vagan, de ti van 1000 mensajes transmitiendo.
el relato de todos me estremece, y dejándome traspasado, transportado, transformado, entre muerto y resucitado. Un no sé qué dejan balbuciendo, un silbo de desasosiego y esperanza, de indignación y resistencia, de impaciencia y paciencia, un arrebato, de éxtasis, de sentido y sin sentido, un no sé qué dejan balbuciendo, de pasión y canto. Apaga, amado, mis palabras o mis silencios, ambos a veces cómplices o vacíos. Calla mi protesta, dolorida e intensa, pero de amor cotidiano exenta. Interrumpe mi silencio, sublime y pacificado, pero de amor político olvidado, pues nada de esto basta, y además autoengaña mi amado. Y ve ante presente los ojos del alma y del cuerpo, en el monte y en la plaza, pues eres luz de mi conciencia, iluminada por el fuego de tu misericordia. En el hogar y en el ágora, transidos de tu presencia, solo por ti, amor místico y profético, que de ti mana, amado, quiero ser traspasado. Hazte ya presente, solidaridad urgente y coherente. Mira que la injusticia y el dolor no se curan, sino con gesto, figura, rostro, abrazo, lucha, tiempo, amabilidad, presencia y ternura. Ahora sí, contigo, la noche del desamor sosegada, del futuro posible su aurora inaugurada, la música sonora de la solidaridad callada, el banquete del reino se recrea y enamora a cojos, enfermos, ciegos, excluidos, víctimas, extranjeros, los don nadie, los últimos, los pequeños, y nosotros, sus aliados, en una paz y un silencio liberador, plenos de misericordia e indignación, perdón y decisión, y siempre revolución, la de los enamorados del amor, pacificado y pacificador, liberado y liberador, sin rencor, pero con serena y pacífica pasión. Mi alma y mi cuerpo, y toda mi energía en su servicio entregada. Ya no guardo tiempo, propiedad ni beneficio, ya no tengo otro oficio, que ya solo solidaridad es mi oficio. Es el nombre de mi amado, mi éxtasis, mi vino de eternidad enamorada, mis prados, los sotos de mi amado y el gozo de mi corazón por él resucitado. Pues muchas gracias.